Hoy vamos a estar analizando el proyecto Stargate Argentina, la privatización de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima. Bienvenidos a una nueva Contraagenda, el programa de informes especiales de contrainfo.com. Hoy vamos a estar analizando el proyecto Stargate Argentina, la privatización de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, esta empresa del Estado argentino que Milei pretende entregarle a sus amos del poder norteamericano y sionista, básicamente a través de Damian Raidel. I'm the chief advisor to the president, and my portfolio is very varied, but I want to refer to two of my two main projects or areas of interest, which are AI and nuclear energy. These two are quite related, so let me start with why AI. We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. Lo que se pretende es entregar buena parte del paquete accionario a capitales privados, no cualquier capital privado. Especialmente y particularmente la empresa OpenAI, ¿sí?, de Sam Altman, asociada a un proyecto del Estado norteamericano que se llama el proyecto Stargate Global. Un proyecto ambicioso que Trump expuso recientemente, al cual destinaría alrededor de 500.000 millones de dólares. Por supuesto, el Estado norteamericano no solamente financia este tipo de proyectos con una intención económica, con una intencionalidad comercial, que por supuesto la tiene, porque sabemos la competencia acelerada a nivel mundial entre las distintas potencias para dominar el campo de la inteligencia artificial, sino también todo este tipo de proyectos tienen un uso dual, civil y militar. Nunca hay que perder de vista que el mundo se encuentra en una transición de potencias hegemónicas, una transición de luchas por la hegemonía mundial, principalmente entre dos grandes polos. Por un lado, el que está relacionado con el polo de las últimas décadas de Estados Unidos asociado a Gran Bretaña, lo que podríamos denominar el orden unipolar, que se instituyó luego de la caída de la Unión Soviética, y por el otro lado, el proyecto de orden multipolar asociado al desarrollo de la China, dirigida en este momento por Xi Jinping. En estos dos grandes proyectos que tenemos, lo que está ocurriendo es un choque de placas tectónicas geopolíticas. El choque de esas dos grandes placas tectónicas geopolíticas lo estamos viendo ocurrir principalmente en este momento en Ucrania, ¿sí? Rusia termina siendo la potencia que ha quedado en el medio de estos dos grandes hegemones que se están disputando el poder global, y por eso el tironeo. Por un lado, Trump intentando en su momento acercarse a Putin para evitar la alianza con China, y por otro lado Xi Jinping acercándose a Putin para tener su paraguas nuclear, un armazón militar de protección, y si podríamos decir un colchón que proteja a China del avance de las fuerzas occidentales de la OTAN. Por otro lado, lo que tenemos es la intencionalidad de disputarse la gobernanza global, ¿sí? Ninguno de estos dos campos en pugna
Niegan, por ejemplo, las instituciones que se han ido gestando de gobernanza global, como las Naciones Unidas. Ninguna sale de las Naciones Unidas. Lo que en todo caso hacen es cuestionar cuáles son las agendas de las Naciones Unidas, y lo que hacen es cuestionar la financiación, distintos aspectos, pero nadie la estructura en sí. Ninguno se retira de Naciones Unidas, como ninguno se retira del Fondo Monetario Internacional, como ninguno se retira del Banco Mundial. Porque en todo caso lo que va a terminar ocurriendo es que si Estados Unidos pierde el poder en estas instituciones, China va a ser quien termine creciendo, ocupando ese vacío. En la geopolítica no existen vacíos de poder. Lo que el espacio que deja de ocupar uno pasa a ocupar lo otro, inmediatamente. En ese contexto, ambas potencias se están preparando para una conflagración mundial, que, tenemos que decirlo, incluye condimentos de armas nucleares. Como todos sabemos, las armas nucleares estratégicas no podrían utilizarse de manera masiva porque nos quedaríamos sin planeta, se autoextinguiría la propia humanidad. Ninguna de estas potencias sobreviviría a un choque directo con armas nucleares. Pero lo que sí existe actualmente, gracias a la tecnología en las últimas décadas, son armas nucleares tácticas, lo que permite direccionar armas nucleares tácticas de forma más específica, más concentrada, a determinados objetivos militares que impidan que sea una catástrofe a nivel global, ¿sí? Entonces las armas nucleares tácticas permiten un grado de enfrentamiento en zonas más específicas de manera más concentrada, ¿sí? Todo esto al mismo tiempo tiene un condimento, podríamos decir, por un lado económico, porque el sistema global capitalista ha alcanzado sus márgenes de producción, ha alcanzado sus márgenes de ganancia, le resulta cada vez más difícil seguir creciendo, salvo por medio de la burbuja especulativa. Pero fíjense lo que está ocurriendo con los bancos centrales. Tanta emisión monetaria, tanta liquidez global, termina generando mayor inflación global y la depreciación, la devaluación, especialmente en este caso del dólar. Frente a esta situación, se va gestando una gigantesca burbuja financiera que en algún momento termina cayendo y generando un crack, una crisis bursátil, y esto termina a su vez afectando la economía real. ¿Cómo el capitalismo fue saliendo de ese tipo de crisis económicas? Bueno, lo hemos visto a partir de la crisis del 29 y del 30. Los años 30 fueron críticos para todo Occidente y culmina a partir del año 39 en una Segunda Guerra Mundial. Dentro de las élites globales, la opción de una guerra global no solamente no se la descarta, sino que se están preparando activamente para ello. Por eso vemos todos los despliegues militares, las alianzas militares como el AUKUS, por ejemplo, de Estados Unidos, rodeando a China. China, a su vez, acercándose a Rusia, acercándose a Irán, haciendo acuerdos incluso con Arabia Saudita, con Turquía, con distintas naciones que antes habría sido imposible pensarlas. Se van gestando distintas alianzas, el caso de la OTAN cercando a Rusia, financiando extremismos islámicos radicales, como en el caso del ISIS, para ir cercando a Rusia, levantando poblaciones que dentro de la propia Rusia podrían desmembrar a Rusia. El planteamiento que se hace en Ucrania, donde terminan empantanados tanto la OTAN como Rusia, pero creciendo sus aparatos militares, sus complejos industriales militares, que en otra situación no habrían podido multiplicar su producción, en el actual contexto ya pueden hacerlo. ¿Para qué? Para en algún momento terminar usando todo ese tipo de armamento, haciendo una destrucción que pueda resetear el sistema y desde ahí volver a comenzar con el sistema capitalista. Al mismo tiempo, toda gran guerra lo que termina haciendo es una destrucción masiva de seres humanos, ¿sí? El ser humano termina transformado en carne de cañón. ¿Y qué es lo que vienen diciendo las élites globales desde hace muchísimo tiempo? Sobrepoblación en el planeta. Tenemos que achicar por todos los medios posibles la población en el planeta. ¿Qué mejor entonces que ir hacia un tipo de guerra donde nos saquemos de encima, así piensan ellos, toda una gran cantidad de población sobrante para el nuevo esquema productivo de robotización e inteligencia artificial y transhumanismo? ¿Sí? Nunca perdamos de vista las distintas agendas, cómo se van ensamblando en estos proyectos. Dentro de este esquema, volvemos a la Argentina, la privatización de nucleoeléctrica es esencial. ¿Por qué? Porque utilizaría la Patagonia argentina con el frío que le permite
beneficiar a todo lo que son los sistemas de inteligencia artificial que generan muchísimo calor y requieren mucha energía para enfriar esos sistemas. Ya contaríamos con frío natural. Y al mismo tiempo con la energía nuclear, que en lugar de estar asistiendo y abasteciendo energía a la población civil, como lo viene haciendo, va a pasar a abastecer al proyecto Stargate Argentina. El proyecto Stargate Argentina se piensa que tendrá picos de 500 megawatts de consumo. Para que se den una idea, esto supera la producción, el consumo de energía de toda la provincia de Neuquén junta, que tiene picos de 300 o 400 megawatts. Stargate solo tendría 500 megawatts de consumo. Toda la Patagonia junta tiene picos de 800 megawatts, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Con lo cual requieren redireccionar todo el aparato nuclear, de energía nuclear argentina, exclusivamente a este proyecto de Donald Trump con Sam Altman, y en realidad particularmente del Pentágono. Recordemos que acá también están asociados, por ejemplo, Oracle, ¿sí? Una empresa muy ligada a Israel, una empresa muy ligada al proyecto sionista, que acaba de, o ha terminado adquiriendo TikTok, ¿sí? Después de que Netanyahu dijera tenemos que avanzar sobre el control de las redes sociales, para controlar la narrativa global. Bueno, Oracle, históricamente ligada a Israel, su CEO y su presidente históricamente ligados a Israel. Bueno, han avanzado entonces haciendo caso a la propuesta de Netanyahu sobre las redes sociales. Oracle es uno de los elementos principales dentro de este proyecto Stargate de inteligencia artificial que intenta implementarse en la Argentina. ¿Para qué? Porque va a ser un nodo junto con esta base militar del Comando Sur norteamericano, ¿sí? Un nodo básicamente militar de la OTAN en Tierra del Fuego, estratégico porque es un paso bioceánico, ¿sí? Y el acceso a la Antártida dentro de la futura disputa de control global entre China y Estados Unidos, dentro de la futura conflagración mundial, una tercera guerra mundial, para decirlo bien y pronto, entre Estados Unidos y China. Hacemos un brevísimo corte y enseguida continuamos. Contrainfo.com. Geopolítica, política internacional, análisis alternativo, columnistas destacados, una mirada crítica de las agendas globales. Contrainfo.com. Sin ambajes, entrevistas a personalidades con una mirada alternativa de la política, historia, filosofía y religión, para ampliar nuestra mirada de la realidad. Sin ambajes, por el canal de YouTube y Odyssey de Contrainfo.com. Muchos me van a decir, bueno, pero China y Estados Unidos en el fondo responden a ciertos intereses financieros comunes. Fíjense cómo su misma producción está imbrincada, los bonos norteamericanos que tienen su poder China, las empresas norteamericanas generando producción en China porque les sale más barato por la mano de obra. Bueno, todos estos acuerdos que se hicieron en su momento entre Kissinger y Mao Zedong, etc., son obviamente conocidos, que los Rothschild pudieron llevar buena parte de su oro a China, la influencia que han tenido a lo largo de las últimas décadas y todo el desarrollo de la historia china. Todo esto es sabido. Que hay actores que trascienden las potencias, que son supranacionales, que están por encima del sistema, digitando muchas de las agendas. No tenemos ninguna duda de que esto funciona así. Pero es precisamente a esos actores a los que les interesan las guerras, para que nos matemos entre nosotros, para que las naciones se maten entre sí. ¿Se entiende cuál es el plan? Entonces a ellos no les importa generar una conflagración entre potencias donde mueran millones de personas, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos están por encima de todo eso. Como ocurrió en la Segunda Guerra, estaban en Suiza disfrutando de su oro, de sus capitales, brindando por cada una de las batallas y financiando a unos y a otros.
va a ocurrir exactamente lo mismo. Estarán en sus búnkeres o en lugares reservados para ellos en sus montañas inaccesibles, como ya ha venido ocurriendo, disfrutando y viendo a través de los medios de comunicación cómo las potencias se enfrentan y la gente común muere en este tipo de conflagraciones mundiales. Este es un poco el proyecto al que nos está llevando esta privatización de núcleo eléctrica. ¿Les parece poco? Hacia allí nos está enviando Milei cuando dice que no hay que ser neutrales. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó. Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó. Se refiere justamente a esto, un enfrentamiento mundial. Él quiere salir de la neutralidad histórica de la Argentina que tuvo ante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ponernos de lleno como aliados de Estados Unidos e Israel contra el eje de BRICS. Por eso lo primero que hizo cuando asumió es quitar a la Argentina de los BRICS. Y yo acá no estoy diciendo ni que unos sean buenos y otros sean malos. No estamos haciendo acá análisis morales de los distintos intereses geopolíticos o las distintas potencias y sus diversas alianzas. Estamos diciendo cómo funciona, cuáles son los intereses detrás. Después cada uno tomará la decisión, quién le gusta más, quién le gusta menos dentro de este enfrentamiento. Lo que estamos diciendo es lo que va a terminar ocurriendo si efectivamente estos proyectos se llevan adelante. 25.000 millones de dólares, se habla de inversión, claro, tienen que poder asegurar la transferencia de energía desde las centrales atómicas hasta las bases que construyan, tanto la base militar en Tierra del Fuego como las sedes de Stargate Argentina de inteligencia artificial. Tienen que reforzar toda la transmisión de energía, todo el sistema está interconectado, el territorio nacional argentino, pero transmitir 500 megawatts que antes no existían de golpe de consumo, bueno, es un salto muy importante, demanda muchísimas inversiones. Entonces muchos me van a decir, bueno, ¿cómo se pueden oponer a inversiones, capitales extranjeros que vienen a darle trabajo a los argentinos? Sí, pero vean en qué contexto y con qué objetivos. No es cuestión de que vienen simplemente a generar empleo y traer capitales porque son bondadosos y generosos, o ni siquiera porque vienen a hacer negocios, sino por una cuestión estratégica y geopolítica. Esto nunca hay que perderlo de vista. Por eso nuestras Fuerzas Armadas continuamente han venido siendo diezmadas, cada vez menos importantes. Nuestro territorio ya básicamente quedaría indefenso frente a otras potencias que pudieran intentar cooptarlo, especialmente la Patagonia se encuentra actualmente indefensa. Bueno, con más razón entonces todo esto permite que puedan asentarse potencias extranjeras sin ningún problema. En este caso Estados Unidos, Israel e Inglaterra siempre han venido de la mano con sus internas, por supuesto que también las tienen. Pero bueno, el interés sobre la Patagonia ha sido muy claro a lo largo de todas las décadas. Estemos atentos, argentinos, no nos dejemos robar la Patagonia, como ya hemos expuesto en otros informes. No dejemos que privaticen nuestros recursos estratégicos, nuestras empresas estratégicas. No dejemos que nos inserten en una guerra mundial de la cual podríamos ser perfectamente ajenos. ¿Por qué se elige la Patagonia también? Bueno, básicamente porque en un conflicto mundial entre Estados Unidos y China, la Patagonia queda por fuera de los alcances de los misiles balísticos intercontinentales que estarían manejando dentro de Europa, Estados Unidos y China. Quedaría por fuera este data center gigantesco de inteligencia artificial de muchos de los ataques que se van a estar dando en esa potencial guerra. Es un lugar realmente estratégico la Patagonia, desde todo punto de vista. Recordemos que además la inteligencia artificial permite utilizar cientos y miles de drones al mismo tiempo, trabajando en tiempo real con la infinidad de variables que necesitan para poder atacar a las fuerzas enemigas, para poder controlar todos los sistemas de radares, todos los sistemas misilísticos, todos los sistemas computacionales, que en una guerra computacional como la que se avecina, la velocidad es lo más importante. El procesamiento y la velocidad del procesamiento en tiempo real de los objetivos militares es lo que puede terminar definiendo una guerra. De ahí que la inteligencia artificial sea cada vez más importante en términos bélicos. Eso es lo que se va a hacer en nuestra Patagonia Argentina. Ojalá lo siga haciendo y ojalá la Patagonia no quede en manos de estas potencias internacionales, no importa si es China o si es Estados Unidos, pero que van a terminar utilizando nuestro territorio para sus objetivos bélicos.
No lo permitamos. La única forma de evitarlo es que tengamos cada vez más conciencia de lo que realmente están haciendo. No es simplemente un negocio, no es simplemente arrastrarse entre Estados Unidos para que nos ayude al pago de la deuda y llegar a las elecciones como está intentando el gobierno. Hay intereses estratégicos que van mucho más allá. Esté o no esté Milei mañana, esa base norteamericana en Tierra del Fuego va a seguir estando. Ese data center gigantesco de inteligencia artificial de OpenAI, etcétera, etcétera, va a seguir estando. Y ese rol geopolítico, bélico, va a seguir funcionando, esté quien esté en el gobierno, con lo cual aún quizá tengamos algo de tiempo para impedirlo. Si realmente compartís esto y entendés la gravedad de lo que estamos hablando, compartí este video, este informe a todos tus contactos, compartilo en tus redes sociales, sumate a contrainfo.com, suscríbete, ayúdanos con tu propia financiación porque solamente nos financian nuestros lectores, gracias a Dios que es así. Ayúdanos compartiendo a su vez nuestras redes sociales, sumándote a Telegram, sumándote a Twitter, sumándote a Facebook, buscando contrainfo.com en Instagram, en Twitter, en X actualmente, en TikTok. Estamos en diversidad de redes sociales, sumándote en Telegram, ayudándonos a hacer llegar a cada vez más personas este mensaje. Este es el pedido que te hacemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima.